La Revolución de Haití, ocurrida el 1 de enero de 1804. La tercera etapa de la Revolución Haitiana. Mientras tanto, hubo una nueva invasión a la isla de Santo Domingo. Se gestaba en Francia con la llegada al poder de Napoleón Bonaparte, lo que presagiaba nuevas angustias y más destrucción de las escasas fuerzas productivas de la isla. La invasión napoleónica se produjo en enero de 1802, dando cabida a una tercera y última etapa de la revolución, que concluye con la independencia de la colonia proclamada el 1 de enero de 1804. Napoleón había conquistado el poder luego de un golpe militar en noviembre de 1799 contra el gobierno de Directorio, que no había podido acabar con la agitación y la inestabilidad política vivida en Francia republicana. Las fuerzas militares francesas, comandadas por el general Victor Emmanuel Leclerc, cuñado de Napoleón, desembarcaron por distintos puertos estratégicos: Samaná, Santo Domingo, Montecristi, Cabo Haitiano, Puerto Príncipe, y ocuparon toda la isla. Era esa la invasión militar más poderosa jamás conocida en el territorio insular. La integraban 86 navíos de guerra y 22,000 soldados. Los objetivos de tan formidable expedición eran tres. Primero, tumbar al gobierno de Toussaint. Segundo, restablecer la esclavitud cuanto antes. Y tercero, reconquistar la isla y usar sus recursos naturales y humanos como base para conquistar América y el resto del mundo. Las tropas francesas, curtidas en las guerras europeas, se enfrentaron al ejército de Toussaint, integrando por más de 15,000 hombres mal armados en los primeros combates. El ejército de paz francesa, adoptando a la guerra de guerrillas, se combatió en todas las montañas, en todos los valles. Los soldados franceses morían por millares bajo las balas y causa de fiebre amarilla. Y cuando Leclerc enfrentaba el fracaso militar y Toussaint ganaba la guerra, este cometió el error de entregar las armas. Luego de negociar un acuerdo con Leclerc bajo la falsa promesa de que garantizara la libertad de los esclavos y otras conquistas de la revolución. Toussaint fue apresado arteramente en junio de 1802 y enviado a Francia, donde murió en un calabozo en abril del año siguiente. El engaño que fue víctima el rey de los negros, enfurecido a su partidario, quienes decidieron continuar la guerra bajo la consigna de la libertad o la muerte. Los principales líderes negros decidieron elegir a Jean-Jacques Dessalines para encabezar la última etapa de la revolución, transformada ahora en una guerra de independencia nacional. Además, hubo otros factores que aceleraron la marcha de la revolución y precipitaron la derrota de los invasores. En primer lugar, la muerte del general Leclerc en noviembre de 1802 implicó que fuera sustituido por el general Donatien Rochambeau, quien en lo adelante aplicó una política terrorista, ahorcando, fusilando, ahogando, quemando y despedazando a los negros que encontraba su paso, de quienes decía que no servían para nada, ni siquiera para alimentar a sus perros. El terrorismo del nuevo jefe del ejército francés lo acompañaba de amenaza de que restablecería la esclavitud. Ante esa
perspectiva, los antiguos esclavos solo tenían dos caminos: integrarse a la revolución o volver al viejo régimen de explotación y discriminación. En segundo lugar, la fiebre amarilla se convirtió en una gran aliada para los combatientes locales, pues la enfermedad diezmó la capacidad combativa de los invasores, matando a miles de ellos, incluyendo a Leclerc, que murió víctima de la enfermedad. Y en tercer lugar, los líderes de las dos clases sociales fundamentales, los negros y los mulatos, decidieron forjar una alianza histórica que decidió el rumbo inmediato de la revolución. Alexandre Pétion, que en la tercera etapa de la revolución pasó a ser el líder principal de los mulatos, reconoció en Dessalines ser el jefe principal de la revolución en un gesto de grandeza y desprendimiento que ha sido aclamada como una de las acciones más desinteresadas que registra la historia de Haití. Para noviembre de 1803, las tropas francesas estaban derrotadas en la parte oeste de la isla. Los últimos reductos del ejército invasor fueron derrotados en la histórica batalla Bertieres. De acuerdo a las cifras dadas por los franceses, más de 225 millones de francos y 58.000 hombres se perdieron en esta campaña, que terminó con la rendición y la huida de los pocos que lograron sobrevivir y regresar a Francia. La alianza entre mulatos y negros hizo posible que los haitianos proclamaran su independencia nacional el 1 de enero de 1804. Ese día las tropas revolucionarias, comandadas por Dessalines, se reunieron en Gonaives para anunciarles al mundo el nacimiento de la primera reasirles al mundo el nacimiento de la primera república negra del mundo y la primera que proclamó la liberación de los esclavos en la historia de América. Esa república se llamó Haití. Vocablo en la lengua taína significaba tierra alta o tierra montañosa. Esa fue la revolución haitiana, ocurrida en 1804, el 1 de enero de 1804, donde los líderes fueron ahí Dessalines, Pétion y Christophe.